¿Sabes cómo se genera la energía eléctrica? La energía eléctrica se obtiene a partir de procesos de transformación de otras formas de energías en plantas o centrales hidroeléctricas. Algunas de estas son centrales hidroeléctricas, centrales eólicas o centrales termoeléctricas, las que veremos a continuación. Centrales hidroeléctricas. En Chile, la energía hidráulica convencional es una de las fuentes primarias de abastecimiento energético. La mayor parte de las centrales hidráulicas funcionan haciendo pasar un flujo o corriente de agua a gran velocidad a través de las aspas de una turbina, la que gira y mueve las bobinas de un rotor muy grande en el interior de un campo magnético que se denomina estator. De esta forma, la energía mecánica de la rotación se transforma en energía eléctrica y en ella están involucradas las energías del rotor y las energías del campo magnético del estator. Centrales eólicas. Sabemos que el viento ha sido aprovechado desde la antigüedad para mover barcos impulsados por velas o hacer funcionar los molinos para mover sus aspas. En la actualidad se utiliza además para mover aerogeneradores. Estos son molinos que a través de un generador transforman este movimiento en energía eléctrica. Se considera energía limpia, es decir, respetuosa con el medio ambiente porque no requiere una combustión que produzca residuos contaminantes ni tampoco la destrucción de recursos naturales. Sin embargo, la cantidad de energía producida por este medio aún es muy mínima en relación a lo que se consumen en los países desarrollados. Centrales termoeléctricas. De manera similar a lo que ocurre en una central hidráulica, en una central termoeléctrica la electricidad se produce también por el movimiento de una turbina que se mueve en una bobina de un campo magnético. Sin embargo, en este caso lo que mueve las aspas es el vapor de agua a gran presión y temperatura, el que es producido al calentar agua en una caldera a través de la combustión del petróleo, del gas o de carbón. El uso de combustibles fósiles en estas centrales provoca un impacto ambiental atmosférico y libera al ambiente grandes cantidades de gases contaminantes y de efecto invernadero, lo que es perjudicial para nuestro planeta. Cambiemos de tema. El magnetismo. El magnetismo, al igual que la electricidad, es una propiedad de la materia y está ligada al movimiento de las cargas y la electricidad en general, pero solo se evidencia en ciertos materiales llamados magnéticos. El magnetismo existe de forma natural en una sustancia llamada magnética. La fuerza magnética es una interacción a distancia que se produce a través del campo magnético, que es una zona que rodea al imán y dentro de la cual se puede percibir esta influencia de las fuerzas magnéticas. Campos magnéticos e imanes. Recién mencionamos el concepto de campo magnético. El concepto de campo se utiliza cuando existen fuerzas que actúan entre dos o más cuerpos sin que haya contacto entre ellos. Ahora, si tú te preguntas, ¿qué es un imán? Un imán es un mineral metálico que tiene la propiedad de atraer a otros metales. Los imanes están formados por algunas sustancias como el hierro, el cobalto y el níquel. Los imanes presentan dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. Si ponemos en contacto polos distintos, ellos se atraen, como podemos ver en la imagen. En la parte superior, el polo norte, si lo acercamos al polo sur, se acerca. En cambio, los polos iguales se repelen, como podemos ver en la parte inferior de la imagen. Si acercamos dos polos nortes, estos se van a alejar, repeler. Una característica muy interesante de los imanes es que estos polos no se pueden separar. Si un imán se llega a romper, cada uno de estos trozos se va a comportar como un nuevo imán y cada uno tendrá su polo norte
y su polo sur. Los campos magnéticos, ¿qué son? Son las zonas que rodean a un imán dentro de la cual se percibe la acción y la fuerza magnética. El campo magnético se representa mediante líneas que se forman a partir de la orientación que experimentan en dicho campo pequeños cuerpos o bien la aguja de una brújula. Aquí en esta imagen podemos ver las líneas que van del norte al sur. Estas líneas se denominan líneas de fuerza, pues muestran la fuerza magnética en cada punto del espacio alrededor de un imán. De hecho, esta fuerza tú la puedes sentir cuando tienes, por ejemplo, una figura magnética y la acercas a tu refrigerador. Ahí tú puedes sentir esa fuerza magnética. El campo magnético de la Tierra. La Tierra genera un enorme campo magnético en el que todos estamos inmersos, el cual fue detectado por medio de una brújula. Sin embargo, en la Tierra los polos están invertidos. El polo norte magnético apunta al polo sur geográfico y viceversa. Así, la brújula la puede detectar. Esta brújula fue inventada en China cerca del año 1088 y fue muy útil en la navegación porque permitió a los aventureros adentrarse en alta mar y atravesar el océano sin temor a perder el rumbo. Entonces, cuando la brújula apunta al norte geográfico, en realidad está apuntando al polo sur magnético, para que entiendas esta diferencia entre el campo magnético y el campo geográfico, o el polo magnético y el polo geográfico, bien dicho. Como vimos en el inicio, la electricidad y el magnetismo están muy relacionados. Y es por eso que podemos, por ejemplo, producir electricidad en una central hidroeléctrica. Ahora, haciendo un poco de historia, Hans Ørsted descubrió que la brújula se desviaba cuando se encontraba próxima a un hilo conductor de corriente eléctrica, por lo que concluyó que existe un vínculo entre ambos fenómenos, entre el fenómeno de la brújula, que es magnético, con el conductor, que es eléctrico. Hoy en día, varias aplicaciones funcionan de acuerdo a esta relación, como las bobinas y los generadores eléctricos. Otro tema interesante para estudiar es el de las radiaciones electromagnéticas. Cuando nosotros alteramos un campo magnético, podemos generar un campo eléctrico. Pero a su vez, la corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Entonces, la energía eléctrica se puede transformar o generar en energía magnética. La energía magnética puede generar energía eléctrica. Esto nos permite explicar la forma en que se producen las ondas electromagnéticas o radiaciones, que son una forma de transportar energía sin transportar materia. Las ondas electromagnéticas solo transportan energía. Estas ondas tienen algunas características. Las ondas electromagnéticas transmiten energía de un punto a otro, sin que sean las cargas o los imanes las que las muevan. Solo es necesario que el campo eléctrico o el magnético oscile, se mueva constantemente. Entonces, si tenemos un campo eléctrico que oscila, va a generar un campo magnético oscilante. Ese campo magnético, a su vez, va a generar un campo eléctrico oscilante. Y ese campo eléctrico va a generar
otro magnético, y así sucesivamente. Las ondas electromagnéticas tienen estas características. Primero, son solo energía, no tienen masa, pueden viajar en el espacio y también en el vacío. Su velocidad es muy alta y son el soporte de las telecomunicaciones que utilizamos hoy en día. Son todas de la misma naturaleza, pero tienen distintas frecuencias. ¿Cuáles son las ondas electromagnéticas?, te preguntarás tú. Son los rayos X con los que te puedes hacer exámenes médicos, ¿cierto? Está la luz visible, que son las que nuestros ojos pueden captar. Están las ondas infrarrojas, las microondas, las ondas de radio, por ejemplo. Todas estas son ondas electromagnéticas. La frecuencia es una característica de las ondas electromagnéticas y corresponde a la rapidez con que se producen las oscilaciones. Es decir, se determina por la cantidad de veces que oscilan en un segundo los campos eléctricos y magnéticos que componen la onda. Esta frecuencia se mide en Hz, que se simboliza con las letras Hz. La frecuencia determina la energía que transporta una onda. Mientras más alta es la frecuencia, mayor es la energía que transporta. Aquí podemos ver distintas frecuencias. Frecuencias bajas, como las ondas de radio AM, otras intermedias, como las microondas, infrarrojos, otras más altas como rayos X, rayos gamma e incluso rayos cósmicos. Las de baja frecuencia no son ionizantes y las de alta frecuencia son ionizantes. Y la longitud también varía. Como podemos ver en la imagen, al lado izquierdo están las longitudes de onda muy largas. En cambio, al lado derecho están las longitudes de onda corta. Entonces, mientras más corta es la longitud, más alta es la frecuencia. Estudiaremos ahora el espectro de radiación solar. Nosotros constantemente recibimos energía del Sol, que es nuestra principal fuente de energía en el planeta, dentro de las cuales encontramos la luz visible, los rayos ultravioletas, los rayos X, las ondas de radio. El espectro de radiación del Sol es un diagrama que muestra la forma en que se distribuyen las principales radiaciones que provienen de él. Como vemos en la imagen, la luz visible es una parte muy pequeña del total de la radiación que proviene del Sol. De hecho, la fracción que corresponde a los peligrosos rayos ultravioleta es mucho mayor. Ahora, la luz visible también se descompone en distintos colores. Acá podemos ver la frecuencia del azul, del verde, del rojo, entre otros. Muy bien, con esto hemos terminado de estudiar todo lo relacionado con electricidad y magnetismo. Para terminar este tema, te invito a hacer un esquema, un mapa conceptual o un mapa mental para que recuerdes la información. Lo que a ti te acomode. Puedes buscar ejemplos en internet de esquemas, mapas conceptuales o mentales, pero hazlo y así vas a aprender mucho más. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!